Bueno, es para mí un placer presentar a Eva Gabela del Hospital Peset de Valencia, que nos va a hablar de una serie de artículos que ella ha seleccionado como lo mejor de la literatura en trasplante en este año. Eva, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología por la invitación. No pasa. ¿Y por dónde empezar? Realmente, cuando te planteas una sesión como esta, es compleja, porque artículos en el 2023 poniendo trasplante renal son más de casi 6.000 artículos. Entonces, un primer filtro que realicé fue fijarme en ensayos clínicos, metaanálisis y, claro, tenía que haber también algo de básica que yo considerase relevante para la práctica clínica, que fue mi siguiente criterio. Después de tener 203 artículos, dije, bueno, voy a ver estos, lo cual es muy complejo, manteniendo la máxima objetividad, ver cuáles me parecen pues, más útiles, si no ahora, en un futuro en la práctica clínica. El primer artículo que he traído es un artículo que trata sobre el manejo perioperatorio de los pacientes trasplantados renales. Es el Best Fluids Trial, es un ensayo multicéntrico neozelandés y australiano. Sabemos que durante años el tratamiento de elección, la fluidoterapia durante las primeras 48 horas ha sido el suero fisiológico y sí que se ha visto, sabemos que su uso tiene un riesgo implícito del aumento del riesgo de acidosis metabólica hiperclorómica, que en estudios in vivo se ha visto que pueden llegar a reducir la perfusión renal y repercutir así en el flujo urinario. Pero por otro lado tenemos las soluciones balanceadas que sabemos que contienen potasio y tienen un riesgo inherente, por tanto, que nos preocupa en pacientes que parten de una enfermedad renal crónica, pues que puedan producir hiperpotasemia. La hipótesis de este trabajo era ver si una solución cristaloide balanceada baja en cloro durante y después de la cirugía, comparado con salino, pudiera reducir la incidencia de retraso en la función del injerto en los receptores de donante fallecido. Es un estudio en el que participaron 16 hospitales, estudio doble, ciego, randomizado, controlado. El objetivo inicial era incluir 800 pacientes y finalmente incluyeron 395 en el grupo de solución salina y 394 en el grupo de solución salina y de 95 en la cristaloide. No había diferencias significativas entre los dos grupos a nivel de características basales, pero sí que me llaman la atención unas características que quizás difieren, bueno, quizás no, realmente difieren del perfil de donantes que utilizamos nosotros. Solo un 25% de donantes en asistolia controlada, la edad media del donante era un 48% y menos del 30% de los pacientes eran donantes con criterios expandidos. Y aquí os presento los resultados. En cuanto a la incidencia de retraso en la función del injerto, se observó una menor incidencia en el grupo de plasmalite en comparación con otro grupo y esto implicó un menor número de necesidad de sesiones de hemodiálisis. Calcularon que cada 10 pacientes tratados con plasmalite se conseguía un caso menos de retraso en la función del injerto. Además, cuando analizaron este estudio, otras variables de los donantes, de los tiempos de isquemia, sí que observaron que los receptores de donantes en asistolia controlada se beneficiaban más del uso de esta solución. Entre otros objetivos, valoraron la evolución del pH, que evidentemente fue mayor, la cloremia y también el potasio. No hubo diferencias durante las primeras 48 horas en la calemia entre los dos grupos. Y observaron que en el grupo que se utilizó solución cristaloide, el volumen de flujo urinario fue mayor durante las primeras 48 horas. No encontraron diferencias en cuanto a la función renal, la estancia hospitalaria, la supervivencia del injerto y la muerte del paciente. Y sí que observaron un mayor de ingresos en UCI en el grupo que recibió solución salina. Pero sí que es verdad que no caracterizaban las causas de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, nos encontramos ante un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, una muestra grande y que puede tener importantes implicaciones en la práctica clínica y suponer un ahorro de costes si esto supone una reducción de la necesidad de hemodiálisis durante la primera semana post-trasplante.
Es verdad que las características de donantes y receptores no son totalmente similares a las nuestras, que faltan datos hemodinámicos, faltan datos de diuresis residual y de otros tratamientos, y también se echa de menos la expresión de una serie de efectos adversos. Además, la N de los pacientes que recibieron que llevaron máquina de los donantes en los que se utilizó, en los injertos se utilizó máquina de perfusión, era muy pequeña, por tanto no serían aplicables a este tipo de pacientes. No obstante, los hallazgos de este estudio animan a usar la solución balanceada como la fluidoterapia de elección en el posttrasplante inmediato del donante fallecido. ¿Será igual de válido para nuestros pacientes? Pues bueno, eso tendremos que ir viéndolo probablemente con el uso mayor del que estamos haciendo habitualmente. A continuación, voy a comentar 2 estudios en relación a infecciones post-trasplante. En primer lugar es este estudio en el que se valora la utilidad del Etermovir en la profilaxis de la infección y enfermedad por citomegalovirus en pacientes de alto riesgo de enfermedad por citomegalovirus. Durante años estamos utilizando, afortunadamente tenemos el valganciclovir, que el problema principal que nos provoca en nuestros pacientes es la mielosupresión, que muchas veces nos obliga a reducir más el resto de fármacos inmunosupresores, y en los últimos años se han descrito un aumento de las resistencias. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia y seguridad del Etermovir comparada con valganciclovir para la profilaxis de enfermedad por citomegalovirus en receptores seronegativos que reciben un órgano donante seropositivo. Además, valorar la resistencia antiviral, la incidencia de leucopenia y neutropenia. Este es el diseño del estudio en el que participaron 94 centros, de ellos 6 españoles, y durante los primeros 28 semanas los pacientes eran randomizados a recibir Etermovir o recibir valganciclovir. Era un estudio randomizado, controlado, doble ciego. Después de finalizar la profilaxis, los pacientes se seguían hasta la semana 52. Y aquí os muestro los resultados. En cuanto al objetivo principal, que era valorar la frecuencia de la enfermedad por citomegalovirus, si se analizaba solamente el periodo en el que estaban con profilaxis, es decir, las 28 semanas, en el grupo del Etermovir no se observó ningún caso de enfermedad por citomegalovirus y sí que observaron 5 casos en el grupo de valganciclovir. Cuando se analizaba el global del seguimiento, el Etermovir no era inferior al valganciclovir en el desarrollo de enfermedad por citomegalovirus. No encontraron ninguna resistencia en el grupo del Etermovir y sí que describieron 9 resistencias en el grupo de valganciclovir por diferentes tipos. Y en cuanto a los efectos adversos, destacaba como en el grupo de valganciclovir, tanto la leucopenia como neutropenia fue significativamente superior respecto al Etermovir. De hecho, cuando se valoraba la probabilidad de presentar leucopenia o neutropenia en los pacientes que llevaban el Etermovir, esta era muy inferior a la que presentaban los pacientes en tratamiento con valganciclovir. El uso de valganciclovir supuso un mayor riesgo de suspensión del fármaco por aparición de un efecto adverso, y cuando se analizaban las causas de suspensión del fármaco, las causas más frecuentes fue la leucopenia o bien la reducción de leucos no bien categorizada en el estudio. Por tanto, nos encontramos ante un estudio multicéntrico randomizado doble ciego con una muestra relevante de pacientes. Sí que es verdad que me llama la atención que no hay ningún dato sobre la interacción del Etermovir con anticarcinolínicos. El Etermovir inhibe el CYP3A y puede eso como consecuencia aumentar los niveles de tacrolimus. Pero sí que el Etermovir se muestra no inferior al valganciclovir y su menor mielotoxicidad lo hace especialmente atractivos en aquellos pacientes en los que hayamos tenido esta complicación en relación con el uso del otro tratamiento disponible. Y siguiendo con el citomegalovirus, he traído este estudio, es más pequeño, es un estudio unicéntrico de grupo de Tedesco Silva, brasileño, en el que el objetivo era investigar la eficacia y seguridad de la conversión a inhibidores mTOR a sirolimus tras el primer episodio de infección o enfermedad por citomegalovirus en trasplantados renales que estaban en tratamiento con terapia anticipada. Aquí os muestro el diseño del estudio. Los pacientes estaban con terapia anticipada. Cuando tenían un primer evento, enfermedad o infección por citomegalovirus, eran randomizados, no es un estudio doble ciego, eran randomizados a triple terapia con sirolimus, tacrolimus o prednisona o seguían con la terapia que llevaban previamente. Después se hacía un seguimiento durante un año de estos pacientes. Aquí os muestro los resultados.
En relación a las recurrencias de infección o enfermedad por citomegalovirus, en el grupo de letermovir no se encontró ningún caso de recurrencia durante el año de seguimiento, a diferencia en el grupo de valganciclovir, que se observaron 43% de recurrencias, 16 pacientes. Y esto no fue a expensas de más suspensión de fármaco en el grupo de sirolimus. Tampoco se observó uno de los efectos secundarios en relación con el uso de inhibidores de mTOR, una mayor significación de proteinuria ni mayor rechazo. Y como podéis ver, la insupervivencia del injerto y del paciente fue similar en ambos grupos. Por tanto, estamos ante un estudio prospectivo randomizado. Es verdad que es unicéntrico, que la muestra es pequeña, pero nos vuelve a ilustrar sobre las propiedades antivirales de los inhibidores mTOR, y es verdad que la determinación de CMV se hizo indistintamente con antigenemia y con PCR. Sí que considero que plantear la conversión a inhibidores mTOR tras un primer episodio de infección o enfermedad por citomegalovirus parece una alternativa eficaz y segura en pacientes, como dice aquí, de bajo riesgo inmunológico, pero yo lo ampliaría a pacientes de intermedio y alto riesgo inmunológico. Paso a continuación a hablar sobre un estudio de diabetes. Tengo aquí a la autora principal, la doctora Sánchez Fructuoso. Este estudio es un estudio sobre el uso de SGLT2 en trasplante renal, un estudio observacional multicéntrico en pacientes trasplantados que tenían diabetes mellitus previa o diabetes mellitus post-trasplante. Participaron 18 centros del grupo de trasplante de la Sociedad Española de Nefrología, grupo SENTRA, y el objetivo primario era evaluar la incidencia de infecciones urinarias y omicosis en trasplantados renales diabéticos a los que recibían este tratamiento. Aquí os muestro el diseño del estudio. Inicialmente se incluyeron 339 pacientes. Se hizo un corte a los 6 meses y otro corte posterior a los 12 meses, que lo completaron 225 pacientes. En relación a los objetivos, que era el hallazgo de infección, el desarrollo de infecciones de plato urinario, durante los 6 primeros meses, el 10% de los pacientes las presentaron y este porcentaje aumentó al 18% en la valoración a los 12 meses. Cuando se analizaron los efectos de riesgo asociados al desarrollo de infecciones urinarias, se observó que el ser mujer o bien haber tenido antecedentes urinarios los 6 meses antes de la introducción aumentaban el riesgo de forma importante. Se analizaron los efectos adversos tras seguimiento de 12 meses. Presentaron efectos adversos el 26% de los pacientes, siendo los efectos adversos más frecuentes las infecciones urinarias, la poliuria y el deterioro de función renal. Se observó que aquellos pacientes que tenían filtrados más bajos tenían más riesgo de deteriorar función renal con el uso de estos fármacos. Y fue necesaria la suspensión del tratamiento definitiva en 34 pacientes, un 15% de la serie. Y el motivo principal fue el desarrollo de infecciones urinarias de repetición o el deterioro de función renal. Entre los objetivos secundarios se incluían valorar otra serie de variables, tanto metabólicas como de peso, de presión arterial. Aquí os muestro las significativas. Se observó una reducción del peso durante el seguimiento, un mejor control de la presión arterial sistólica y diastólica, un descenso de las cifras de ácido úrico y una elevación de las cifras de magnesio durante el seguimiento. En relación con el filtrado, durante el seguimiento se observó una disminución del filtrado que no podemos interpretar bien al no disponer de grupo control si está en relación con el fármaco o de la evolución natural del trasplante. Y en cuanto a la proteinuria, un tema que sabemos que nos preocupa y que se ha visto sus beneficios en pacientes con enfermedad renal crónica, se observaron beneficios en aquellos pacientes que partían de cocientes proteína-creatinina mayores de 300 en el momento de la introducción. Por tanto, se trata de un estudio multicéntrico que tuvo una recogida de datos muy sistematizada, una muestra importante. De hecho, es el primer estudio de trasplante con SGLT2 con una muestra tan relevante. Es verdad que no tiene brazo control y que el seguimiento es 1 año, pero yo considero que nos ha mostrado los beneficios de SGLT2 también en los trasplantados renal. Deberemos ser cautelosos y hacer un mayor control cuando los introdujamos en mujeres o bien en pacientes con infecciones urinarias de repetición. A continuación voy a comentar 2 artículos en relación a la monitorización de inmunosupresión. En primer lugar es otro estudio español del grupo de Belviche en el que se plantean evaluar si el uso de un modelo poblacional farmacocinético supera la práctica habitual para alcanzar los niveles objetivos tras la primera dosis y para los ajustes posteriores. Además, analizan otra serie de objetivos como el tiempo necesario para alcanzar niveles, número de modificaciones y variables relativas al trasplante.
Establecen dos grupos, grupo control de 45 pacientes en los que se inicia la dosis de tacrolimus según el peso y luego se hace según la práctica habitual. Y otro grupo de casos que son 40 pacientes en los que en primer lugar lo que se hace es un genotipado de los pacientes estableciendo alto, intermedio y pobre metabolizador. Estas variables se unen a la variable edad y mediante un modelo matemático se establecen las dosis de tacrolimus iniciales. Tras obtener los primeros niveles de tacrolimus, para los ajustes posteriores se utilizan los valores de hematocrito, la edad y el genotipo del paciente. Y todo ello se ajusta a través de un software llamado NONEM. Ya que os muestro los resultados. En primer lugar, en relación al objetivo primario, que era ver el porcentaje de pacientes que alcanzaban los niveles objetivos tras las primeras dosis, como podéis ver, un porcentaje muy mayor, un 55%, alcanzó los niveles en el grupo del modelo. De hecho, cuando vemos los niveles en los que se situaron los pacientes que se ajustó la dosis, que se inició la dosis según el modelo, vemos que se sitúan en un rango más estrecho. Al valorar aquellos pacientes que presentaban en la primera determinación niveles mayores de 10, observamos que en el grupo del modelo eran un 14%, al contrario del grupo control, que eran casi un 46% de los pacientes en los que los niveles eran mayores de 10. Analizaron también el tiempo en alcanzar estos niveles objetivos y se observó que en el grupo del modelo el tiempo era una mediana de 5 días, a diferencia del grupo en el que se hacía la práctica habitual, que llegaba a los 10 días. De hecho, el número de modificaciones de dosis de tacrolimus para alcanzar el nivel objetivo durante 90 días fue significativamente mayor en el grupo de la práctica habitual y esto también se expresó en un mayor coeficiente de intervariabilidad en el grupo que se hacía según la práctica habitual. Por tanto, este estudio prospectivo randomizado es verdad que es unicéntrico, que es una muestra pequeña, pero considero que puede derivar beneficios importantes a nivel clínico, ahorro de costes, visitas. El problema es la disponibilidad en los centros de trasplante, en los hospitales, de unidades de farmacogenética y del programa, el software NONEM que utilizaron para el estudio. Pero son herramientas que pueden ser muy útiles, que nos permitirán mejorar y simplificar el inicio y ajuste de dosis de tacrolimus en nuestros pacientes. El siguiente trabajo, publicado por el grupo canadiense, trataba de evaluar si una combinación de variables pretrasplante basadas en la edad y el riesgo inmunológico nos podrían ayudar a adecuar la monitorización de anticuerpos HLA tras el trasplante. Para ello hicieron un estudio sobre 949 pacientes que no tenían anticuerpo donante específico. Mediante el software HLA Matchmaker establecieron 3 categorías en función de incompatibilidad HLA-DRDQ, una de baja incompatibilidad, intermedia compatibilidad y alta incompatibilidad. Hicieron unas determinaciones periódicas durante un seguimiento medio de la serie de 8 años. De esta serie de 949 pacientes, 11% de los pacientes desarrollaron anticuerpos donante específico y el 60% de ellos fueron de clase 2. En relación a los resultados, observaron cómo los receptores menores de 35 años tenían un riesgo muy aumentado respecto a los pacientes de mayor edad de desarrollo de anticuerpos donante específica durante el seguimiento. Y cuando asociaban a los rangos de edad los distintos criterios, los distintos grupos que se habían establecido según incompatibilidad HLA-DRDQ, establecieron 3 categorías. Una de riesgo alto, que eran el 17% de los pacientes, donde incluían a pacientes menores de 35 años con alta e intermedia incompatibilidad. Una de riesgo intermedio, un tercio de los pacientes, mayores o igual a 35 años con alta incompatibilidad, y riesgo bajo, que veis cómo supone un 52% de la serie, en el que estarían el resto de pacientes. De tal manera que estas 3 categorías se vio claramente como la categoría de mayor riesgo se incrementaba de forma importante la probabilidad de desarrollar anticuerpos donante específico.
Y lo que se evaluó también es que esta probabilidad variaba en función de que el tipo de inmunosupresor que llevase el paciente, de tal manera que si bien en la serie global el 26% de los pacientes de alto riesgo desarrollaban anticuerpo donante específico, si analizabas los pacientes que llevaban tacrolimus, este porcentaje bajaba un 2%. Y en los grupos de bajo riesgo, que eran 490, hemos dicho que más del 50% de la serie, si bien en la serie global este porcentaje era un 5%, cuando solo se evaluaban los pacientes que llevaban tacrolimus, el porcentaje se reducía de forma relevante. De tal manera que ellos se plantean cambiar su estrategia de seguimiento y monitorización de anticuerpos HLA. Establecen que en el grupo de bajo o intermedio riesgo, que sería más del 80% de los pacientes, se plantean realizar solo monitorización durante el primer año y luego una nueva determinación a los 5 años, y todo ello variable si el paciente presentaba algún evento inmunológico o algún evento de deterioro funcional que requiriese su monitorización. Y en el otro grupo, que era un 17% de los pacientes, se mantenía la monitorización previa, de tal manera que ellos pensaban que podían reducir el número de terminaciones de 1.200 a 453. En el grupo de alto riesgo no solo incluyeron estos pacientes que habían considerado alto riesgo, menores de 35 años con alta e intermedia incompatibilidad, sino también pacientes que no tuvieran terapia estándar con tacrolimus micofenolato, que tuvieran antecedentes de un rechazo agudo mediado por células T o hubieran presentado sospecha de no adherencia al tratamiento. Y para finalizar voy a presentar dos estudios en relación al futuro que parece que no está tan lejano. Este estudio que ha tenido gran impacto, el estudio del New England, en el que se nos mostró que implantaron riñones procedentes de cerdo y estuvieron viables durante 54 horas en 2 humanos en muerte cerebral, y se afirmaba en el estudio que no habían presentado signos de rechazo hiperagudo. Pues bien, el grupo de Lupi se plantea si la histología estándar no fue capaz de analizar todo el espectro de lesiones secundarias a la activación inmune en estos injertos, planteando que quizás el tipo de respuesta inmune ante un injerto de diferente especie podría ser diferente. Para ello realizaron un fenotipado combinando histología y evaluaciones inmunológicas con estudio genético, y lo hicieron sobre muestras de biopsia del senotrasplante obtenidas 54 horas por reperfusión. En el estudio histológico, que también se había hecho en el estudio del New England, ellos sí que plantean que observan datos claros de inflamación intravascular, observan en los 2 injertos lesiones con leucocitos en los capilares glomerulares, uno de los 2 observan leucocitos en los capilares peritubulares y en uno de ellos tubulitis. Cuando hicieron el estudio de inmunohistoquímica, lo que más destacan es la presencia de glomerulitis con presencia predominante de células de la inmunidad innata, marcadoras con CD68 y CD15. Y además también les llamaba la atención la intensa fijación del factor von Willebrand, en principio en relación con la activación endotelial. Destacaba también la ausencia de fijación de C4D en las biopsias del injerto, en las 2 biopsias. En cuanto al estudio genético, observaron cómo se producía, este es en el momento antes del implante y esto es a las 54 horas, en las muestras analizadas, una expresión aumentada de genes biológicamente relacionados con la respuesta inmune, que estaban tanto en la respuesta mediada por anticuerpos, activación endotelial como activación celular, mediada fundamentalmente de nuevo por células de la inmunidad innata. Por tanto, plantean que sí que existiría evidencia de rechazo agudo mediado por anticuerpos, que tendría una afectación predominantemente glomerular y una presencia activa de células de la inmunidad innata, y también que por haber observado signos claros de activación endotelial, lo cual plantea que será necesario continuar optimizando el control de la respuesta inmune en el senotrasplante de cerdo humano. Y para finalizar, y ya concluyo, os presento este trabajo en el que hay participación chino con participación español de Miguel Esteban de Zaragoza, en el que el objetivo era lograr un mesonefros con participación de células humanas en un cerdo. Para ello, prepararon células madres pluripotentes humanas, las integraron estas células en los embriones porcinos, a los que antes les habían eliminado unos genes que eran necesarios para que se desarrollase el riñón en el cerdo, y implantaron los embriones en los cerdos.
Transfirieron 1.820 embriones a 13 hembras, interrumpieron el proceso entre los 25 y 28 días, porque es en el momento en el que se puede observar la formación del mesonefros, y de todos ellos obtuvieron en 5 embriones órganos en mesonefros con un 50 o 60% de células humanas. Problemas, pues que fueron necesarios gran cantidad de embriones para conseguir el objetivo. El riesgo inherente a este tipo de investigación, de que esto se pueda ampliar a otras líneas celulares como germinales, cerebrales, y la complejidad celularidad renal una vez superas la fase de mesonefros. Muchas gracias por vuestra atención. Vente para acá, Eva. Muchísimas gracias por el trabajo tan exhaustivo que has hecho. Tenemos 5 minutos para preguntas. Nadie en la sala se anima. Yo te quería preguntar, ¿en el estudio del valganciclovir ajustan dosis a función renal o utilizan a piñón fijo 900 miligramos? No, ajustan dosis a función renal, sí. Es que, Muy claro, como interesante. son muchos datos, poco tiempo, pero ajustan dosis a función renal. Yo creo que lo has hecho también, que nadie quiere preguntar. No, bueno, es que no, a ver, que no son trabajos que haya hecho yo. Yo presento aquí lo que a mí me ha parecido. Hay muchos más artículos, muchos más trabajos que hubiera seleccionado, pero con el tiempo que tenía tampoco. Pero bueno. En el estudio del plasmalite, ¿qué cantidades, qué volúmenes utilizan más o menos? ¿Lo Pues dicen ahora no o me acuerdo. Durante primeras 48 horas, pues yo creo que en función de la diuresis del paciente, es que claro, ahí ahora mismo no sé el volumen total, pero ahora mismo no me acuerdo, Ana. Hola, Beatriz. te quería preguntar, en el estudio que has comentado de la monitorización de tacrolimus, ¿con qué presentación se hizo? ¿Con liberación retardada o inmediata? Inmediata. Creo, porque ya... Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por este gran trabajo. Damos por finalizada la sesión.